martillo, como es sabido, pertenece a la cadena de los huesecillos del oído, junto con el yunque y el estribo. Se aplica a la superficie interna de la membrana del tímpano. Su papel es siempre de mediación y de comunicación. Transmite las vibraciones sonoras a la cadena de los huesecillos y de aquí al oído interno. Bichat ya le había reconocido otra función paradójica. Este huesecillo protegería al tímpano al actuar sobre él. Sin él, el tímpano se vería dolorosamente afectado en las vibraciones provocadas por sonidos demasiado potentes. El martillo puede, por tanto, amortiguar los golpes, ensordecerlos en el umbral del oído interno. Este, también denominado laberinto, está formado por el vestíbulo, los canales semicirculares y el caracol o cóclea, con sus dos respectivos tubos o rampas, es decir, dos órganos de equilibrio y un órgano de audición. Penetraremos acaso más lejos, basta por el momento con señalar el papel del oído medio. Este tiende a igualar la resistencia acústica del aire y la de los líquidos laberínticos, a equilibrar las presiones internas y las presiones externas. ¿Cómo desequilibrar las presiones que se corresponden por una parte de la membrana? ¿Cómo tener esta correspondencia destinada a amortiguar, apagar, impedir los golpes de fuera el otro martillo? ¿Cómo interpretar tal extraña y única propiedad de un discurso que organiza la economía de su representación, la ley de su propio tejido, de tal manera que su afuera no sea su afuera, no lo sorprenda nunca, que la lógica de su heteronomía razone todavía en la cueva de su autismo? ¿Cómo desequilibrar las presiones que se corresponden por una y otra parte de la membrana? ¿Cómo detener esta correspondencia destinada a amortiguar, apagar, impedir los golpes de fuera el otro martillo? ¿Cómo interpretar tal extraña y única propiedad de un discurso que organiza la economía de su representación, la ley de su propio tejido, de tal manera que su afuera no sea su afuera, no lo sorprenda nunca, que la lógica de su heteronomía razone todavía en la cueva de su autismo? ¿Cómo desequilibrar las presiones que se corresponden por una y otra parte de la membrana? ¿Cómo detener esta correspondencia destinada a amortiguar, apagar, impedir los golpes de fuera? ¿El otro martillo? ¿Cómo interpretar tal extraña y única propiedad de un discurso que organiza la economía de su representación, la ley de su propio tejido, de tal manera que su afuera no sea su afuera? No lo sorprenda nunca. Que la lógica de su heteronomía razone todavía en la cueva de su autismo. ¿Cómo desequilibrar las presiones que se corresponden por una y otra parte de la membrana? ¿Cómo detener esta correspondencia destinada a amortiguar, apagar, impedir los golpes de fuera el otro martillo? ¿Cómo interpretar tal extraña y única propiedad de un discurso que organiza la economía de su representación, la ley de su propio tejido, de tal manera que su afuera no sea su afuera? No nos sorprenda nunca. Que la lógica de su heteronomía razone todavía en la cueva de su autismo. ¿Cómo desequilibrar las presiones que se corresponden por una y otra parte de la membrana? ¿Cómo detener esta correspondencia destinada a amortiguar, apagar, impedir los golpes de fuera el otro martillo? ¿Cómo interpretar tal extraña y única propiedad de un discurso que organiza la economía de su representación, la ley de su propio tejido, de tal manera que su afuera no sea su afuera, no lo sorprenda nunca, que la lógica de su heteronomía razone todavía en la cueva de su autismo? ¿Cómo desequilibrar las presiones que se corresponden por una parte de la membrana? ¿Cómo detener esta correspondencia destinada a amortiguar, apagar, impedir los golpes de fuera el otro martillo? Extraña y única Propiedad de un discurso que organiza la economía de su representación, la ley de su propio tejido, de tal manera que su afuera no sea suave. que la lógica de su heteronomía no su autismo. Se corresponden por una parte de la membrana. ¿Cómo detener correspondencia destinada a amortiguar, apagar, golpes de fuera el otro martillo? ¿Cómo interpretar tales propiedad de un discurso que organiza la ley de su propio tejido? Que su afuera no sea su afuera. Que Que la la lógica de su heteronomía razone la cueva de su autismo. ¿Cómo desequilibrar las presiones que se
Otra Detener esta correspondencia destinada amortiguar, apagar, que organiza la economía de su representación, Nunca. corresponde por Por una. y otra ¿Cómo detener detener? esta correspondencia destinada a amortiguar, Y los golpes de fuera. tal extraña y única propiedad de un discurso. La, de tal manera que su afuera Ahora no sea eso afuera. por una y otra. Apagar. apagar, los golpes de fuera, tal extraña y única propiedad de un discurso. razone todavía en la cueva de Soa. ¿Cómo? el otro martillo, Sabemos que la membrana del tímpano es un tabique delgado y transparente que separa el conducto auditivo externo del oído medio y está tendido oblicuamente. Oblicuamente de arriba abajo, de afuera adentro y de adelante atrás. Uno de los efectos de esta oblicuidad es aumentar la superficie de impresión y, por tanto, la capacidad de vibración. Se ha observado, en particular en los pájaros, que la finura del oído está en relación directa con la oblicuidad del tímpano. El tímpano bizquero. Consecuencia. Dislocar el oído es evitar la contestación frontal y simétrica, y si el tímpano es un límite, se trataría quizá menos de desplazar este límite determinado que de trabajar en el concepto de límite y en el límite del concepto, de hacerla salir en varios golpes de sus casillas. Podemos desde este momento pasar este límite singular, que no es un límite, no separa ya la dentro de la fuera en mayor medida que asegura la continuidad permeable y transparente. ¿Qué forma puede tener este logos que se plantea y se niega a sí mismo, dejando sorda su propia voz?